Gracias, Miguelito, que te quiero tanto. Bueno, estamos con un tremendo invitado. Gracias por estar con nosotros, Eduardo Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte a ti. Saludos a toda la gente que está ahí a esta hora conectado con nosotros. Eduardo, me pasa algo muy gracioso contigo, porque tú me has entrevistado, tú no sé si lo recuerdas, pero en dos momentos muy fundamentales de mi vida. Lo recuerdo muy bien, sí. Entonces, ahora dije, bueno, le voy a hacer la contra a que no vaya a pensar la gente que yo te traigo mala suerte, que apareció. No, todo lo contrario, yo la he entrevistado, sí. Porque ha sido pagado los dos, ambos. Así que muy bien. No, pero fuera de eso, de verdad me gusta conversar contigo. Siento que. Gracias. Y por ahí vamos a entrar. Siento que cuando uno habla contigo, uno se siente como hablando con la mamá, o sea, cuando tenés buena onda, obviamente con la familia, pero uno se siente como, claro, me trató de la mamá. Uno se siente en familia, uno se siente como hablando con alguien al que le tiene confianza. Bueno, es un proceso muy bonito de la comunicación cuando superas esa barrera de la distancia y confías en la persona que te está escuchando. Sí. ¿Por qué crees tú que esa imagen tuya, que tiene que ver también con tu propia imagen, que uno te ve muy, muy relajado, muy humilde ante la vida, muy tranquilo, muy, muy en la realidad, muy, muy conectado con la tierra, creo yo? ¿Por qué crees que la gente te ve así? Yo creo que tiene que ver con hacer el ejercicio de escuchar, que hoy día estamos en una sociedad donde todos queremos hablar y pocos están dispuestos a escuchar. Y lo importante es escuchar. Yo aprendo más cuando escucho que cuando hablo. Entonces, cuando estoy en un proceso de una entrevista, de una conversación, estoy muy concentrado en lo que me está diciendo. Porque no solamente lo que me dice, sino que es cómo me lo dice. Y cuando estoy abordando temas y siento la incomodidad de la persona, a lo mejor cuando estoy empezando a plantear el tema, yo sé que ese tema le está afectando. Y a lo mejor me interesa que le afecte, porque a lo mejor es una entrevista política y me interesa que le afecte el tema. Pero a lo mejor es una entrevista humana y siento que le afecta y no quiero ir para allá, quiero ir para otro lado. Entonces tengo que estar observando, mirando, atento a lo que me dice. Y yo creo que al final del día ese ejercicio, que es un ejercicio cotidiano que no siempre resulta, hace que la gente lo perciba a uno como una persona cálida, porque finalmente es eso, es la capacidad de escuchar lo que te está diciendo la otra persona y no estar más pendiente de la siguiente pregunta o de algún otro. Yo por eso siempre digo, por ejemplo, en la muela, que me hablen lo mínimo posible. Sí. A mí no me hablen. Si tenemos que ir a una pausa o algo. Pero es que ideal. O sea, es que yo prefiero. O sea, si uno pudiera prescindir de la muela, yo prescindiría. Si hubiera una pantalla que te dijera comercial o algo así, sería para mí mucho mejor porque tengo que estar concentrado en la persona, no puedo estar concentrado en tantos estímulos al mismo tiempo. Pero ¿cómo lo haces como, por ejemplo, para dividir? Porque cuando tú entrevistas a un personaje, evidentemente tú tienes que sacar lo que el canal quiere, el rating, lo que levanta, ¿cierto? Que tiene que ver con las emociones en general de las personas, tiene que ver con la vida de uno, con tu historia, con lo sabroso para el resto y quizás lo doloroso para el entrevistado. ¿Cómo haces para darle el gusto a ambos? Es un equilibrio. Para responderte esto tengo que viajar mucho más hacia atrás. Sí. Cuando empecé a trabajar en esto, en lo de las entrevistas, que yo no había hecho en televisión, yo había hecho otras cosas. Partiste en el clima. Claro, yo daba el informe del tiempo, después hice otros programas. Hiciste millones de cosas. Hice hartas cosas, pero cuando me dan la responsabilidad de empezar a hacer entrevistas, que fue en Mentiras Verdaderas, a propósito del nombre de tu programa, yo dije, esto es un área de negocio distinta dentro de mi emprendimiento. Mi emprendimiento profesional había estado funcionando de alguna manera y se abre un área nueva de negocio. Esto no es lo mismo. Si he vendido pan, ahora me están pidiendo que venda bebidas y no sé vender bebidas. Y de hecho al principio dije, no, yo no soy la persona para hacer entrevistas porque no la hago. Me dijeron, tienes que hacerla. Bueno, entonces me hice cargo de esto. Y empecé a trabajar primero la entrevista como género periodístico. Empecé a revisar mis apuntes de la universidad y me di cuenta que no me servía eso. Entonces en un momento una conversación con la persona que estaba a cargo del programa en ese minuto, que era Pablo Alvarado, Pablete, me dice, pero recurre a eso otro que tienes tú. Nosotros te conocemos y si confiamos en ti para esto, por estas otras cosas. Entonces me quedé dando vuelta a eso. ¿Qué era eso otro que tengo yo y que podía sacar para la entrevista? Y empecé a recordar mi historia. Dije, bueno, me tengo que hacer cargo de mi propia biografía, pero también me tengo que hacer cargo de mi búsqueda. Yo he tenido una búsqueda intelectual, espiritual, de entenderme en el planeta. He hecho terapia. Y de pronto me acordé de una herramienta que aprendí, que era la meditación. Y la meditación no es otra cosa que llevarte a estar en el momento presente, en el instante
del aquí y el ahora. Entonces decía, ya, pero no puedo sentarme frente al invitado para irme a meditar. Ok, ¿cómo lo hago? Ok, hay una fase que es meditación en movimiento, que es cuando te dicen que si vas a lavar los platos, estés consciente que estás lavando los platos. Si estás manejando, estás consciente. Entonces, si estáis consciente de la entrevista, podía ejercitar esa meditación a través de la entrevista. Y empecé, y me costó, y es un aprendizaje, mente practicante, mente de principiante, siempre lo dicen en el proceso del aprendizaje de la meditación. Pero empecé a verlo desde ahí. ¿De qué manera? A través de la conversación, de la entrevista, del observar, puedo estar súper consciente de que este es un momento único e irrepetible. Tú sabes que eres una persona bien especial, bueno, todos somos especiales y únicos, pero yo de ti no sabía mucho, porque no me había tocado entrevistarte. Cuando uno entrevista, yo no soy periodista, yo soy actriz, pero trato de hacer lo mejor posible dentro de mis posibilidades y siempre estudio mucho y cada vez siento que sé menos. Y cuando vi tu historia, primero yo me emocioné mucho porque soy muy de emoción y me dio mucha emoción escucharte la historia de tu mamá, de tu abuela. Que es maravillosa. No tenemos el tiempo para entrar en tanto detalle, pero búsquenla ahí con Martín Cárcamo, hizo esa entrevista y está buena. Porque uno aprende, porque uno puede sacar experiencias de ti. Y siento que somos personas que tenemos experiencias y estamos en una cosa que es la televisión, ¿cierto? En un trabajo que es la televisión, y la televisión tiene situaciones que quizás a veces para nosotros no encajan mucho. Entonces, yo creo que tú has sabido llevar muy bien ese proceso en lo que se ve, en lo que se entiende, de que has tenido siempre tus trabajos, vas de un canal a otro, pero siempre has estado entrevistando Mentiras Verdaderas, entrevistando políticos, y siempre como llevando la conversación a otro punto, que es lo que finalmente importa o interesa quizás a algunos. Y en ese sentido, ¿cómo te has sentido tú en ese tránsito por la televisión, desde vivir hasta con Felipe Abello, que lo encuentro ya máximo, yo lo amo? Tú sabes que yo admiro a muy pocas personas y hay muy pocas personas en la vida que me hacen reír. Y él es uno de aquellos. Y trabajé con él también y fue uno de los que nos tuvieron que sacar el programa por culpa de él en Ciudad Gótica. Era hermoso este hombre. Bueno, cuéntanos un poco de todo este tránsito que has tenido también por la televisión, pero también manejándolo con tus emociones. Para mí la televisión es un regalo porque yo quería trabajar en radio, estaba mentalizado para trabajar en radio y estaba haciendo mi esfuerzo para llegar a la radio. Curiosamente se me dio la oportunidad de trabajar en televisión primero, pero yo siempre lo vi como la posibilidad de conocer gente de radio en la televisión y dedicarme a la radio. Sí. Porque por diversos motivos sentía que no iba a encajar en la tele. Bueno, pero se dio al revés. Empecé a trabajar primero en televisión y después en radio. Entonces dije, a ver, mi sueño ha sido siempre trabajar en radio, una cuestión que desde pequeño me decían que era imposible para alguien que venía de donde yo venía. Y mis papás me enseñaron que lejos de sentirse uno sentenciado por la vida, uno se tenía que sentir desafiado por la vida. Total. Y eso es muy hermoso, es muy bonito eso. Porque si te dicen tú no puedes y te quedas en eso, aceptas la sentencia. Si te dicen tú no puedes y tú te desafías y ¿por qué no puedo? ¿Quién dijo que no? ¿A dónde está escrito eso? Puedo. Pero ese puedo no significa que estoy esperando que me vengan a buscar. Es qué tengo que hacer para lograr aquello. Entonces mi papá me decía, ¿qué tienes que hacer para ser locutor de radio? Entonces hacer las cosas que yo pensaba, estudiar una carrera. Bueno, llego a la tele. Entonces como era para mí un regalo, yo decía, ok, pero ese regalo es una oportunidad. Es una oportunidad laboral, es una oportunidad que algunos matarían por hacer lo que voy a hacer yo ahora. Hazlo bien, dedícale tiempo, aprende, sigue estudiando. Y me obligué a hacerlo. Y ese obligar a hacerlo tuvo costos. Durante un tiempo yo dejé de ver a mi papá, a mi familia, porque los fines de semana yo me quedaba estudiando en mi casa. Cuando llegué a hacer la práctica del Mega, trabajé 2 años todos los días. Me fui a vivir cerca del canal, porque no me alcanzaba lo que me pagaban para la micro. Me fui a ver cerca y almorzaba y comía en el canal y aprendía en el canal. En el canal pusieron un computador, yo no sabía usar un computador, me metí a aprender. Agarraba libros, iba a la biblioteca, conseguía, aprendía. Yo sentía que tenía que marcar una diferencia para poder mantenerme ahí y desde ahí llegar a la radio. Entonces siempre lo he visto así. Creo que cada oportunidad laboral que se me ha dado es un regalo, pero la tengo que tomar en serio. Lo que te decía antes de la entrevista. Yo me podría haber quedado, si quiere, ya no resultó. ¿Puedo volver a la Así Somos a jugar? Pero no, tómatelo en serio, hazlo de verdad y hazlo con ganas, con corazón. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no resulte. ¿Y qué tanto? Aquel que en la vida
no se atreve a dejar la comodidad para dar una nueva versión de sí mismo, no está condenado a la felicidad, está condenado a algo parecido a la tristeza. Uno, para poder avanzar en la vida, tiene que salir de la zona de confort. Quedarte en la zona de confort es práctico, rico, la zona de calentito. confort yo siento que es la más incómoda. Es la más incómoda cuando tienes la curiosidad. Mm. Si tienes la curiosidad, sí. Mira, hay una cuestión muy linda que hay unos sabios africanos que hablaban de los enemigos, el interno y el externo. Entonces uno tiende a pensar en el enemigo externo, pero el enemigo externo solo es capaz de hacerte daño si no tienes apaciguado a tu enemigo interno. ¿Cuál es tu enemigo interno? La sensación de que no va a resultar, el temor a ser un impostor, el temor a que no vas a dar el ancho, el temor a esto otro, y a veces el temor nos paraliza. Lo mejor que puede hacer el temor es movilizarte, para que no tengas ese enemigo interno. En la medida que el enemigo interno está apaciguado, que estés tranquilo contigo mismo por dentro, el enemigo externo no te puede hacer nada, porque no hay nada afuera que pueda ser más poderoso que ti. Sí, puede venir un tipo con una pistola y te mata, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la sociedad, de las influencias, de las presiones que ejercen otros. Hoy día estamos en una época donde estamos mediados por las redes sociales. Hay enemigo externo aquí instalado. Y si tú eres de las personas que se afecta por lo que te están diciendo, porque nunca le vas a dar el gusto a todo el mundo, y siempre va a haber gente que te va a atacar por lo que sea, si tú le vas a dar un valor real a eso y te va a impedir avanzar y te va a paralizar, no lo veas. Sal de ahí, no es tu lugar. Entonces uno tiene que ir aprendiendo esas cosas, irlas tratando y trabajándolas. No se trata de ser un santón, un gurú, un líder, no. Es aprender que la vida es como es y uno tiene que tratar de entender el juego para jugar ese juego de buena manera y que te afecte lo que realmente te tiene que afectar, el dolor de los niños, el sufrimiento de los demás, la injusticia, que eso es lo que te tiene que movilizar. Claro, pero tiene que ver también con un poco con tu vida y porque tú vas así por la vida. Pero ¿por qué yo puedo ir así por la vida y otra persona no? No, yo creo que todos. No, sí, yo pienso igual que tú. Yo pienso que todos podemos ir así por la vida, pero finalmente cuando veo las cosas trato de entender por qué están pasando las cosas que están pasando. Entonces como que le doy el otro punto, ¿cachai? Como que, bueno, ¿y qué pasó ahí? Porque no se entiende tampoco. Entonces tanta maldad, tanta violencia, millones de cosas que nos podemos explicar por millones de situaciones, cada uno lo ve desde donde lo quiera ver. Ahora, ¿en qué punto te afecta? Porque tú has trabajado con la Diana, ¿cierto? Estuviste en Canal 13 mucho tiempo, de Canal 13 te hicieron una despedida en la que lloraste, me dio mucha risa verlo. Y seguiste tu vida y has hecho, bueno, tienes una mujer hermosa y tu hija, ¿cierto? Una lucha con tener hijos, etcétera, que todos tenemos nuestras luchas. El peso, algo tan banal y que para algunos es tan importante y tan fundamental en nuestro trabajo. ¿Es una lucha para ti, por ejemplo? Sí y no. Sí, por una cuestión de salud, porque yo tengo tendencia a engordar fácilmente y porque tengo antecedentes familiares de diabetes y cosas así, entonces me tengo que cuidar. Pero en su momento era complejo porque subía de peso y antiguamente no había las sutilezas que hay ahora. Entonces decía, oye, muy guatón, weón, ¿qué pasa contigo? No andaban con delicados. No, pues si a mí me decían negra, obvio, nosotros tenemos más o menos la misma. 44, ¿cuánto dices tú? 48. Delicados no eran, o sea, te lo decía. Entonces, chuta, ya, hoy día a alguien le pueden decir eso y puede ir a hablar a la gerencia y claro, pero en su momento no. Pero también eso va construyendo el temple de una persona. Pero, y vuelvo un poco a lo anterior. Los estoicos señalan que me encantan. Hay cosas que tú puedes manejar y cosas que no. Entonces, esa gente que sale a la mañana y dice, puta, ¿por qué hace tanto calor? ¿Qué puedes hacer con ese calor? Nada. Ponte hielo. Yo le pongo hielo a la Concentra en aquello que sí puedes hacer. Vístete de una manera más cómoda. Claro. Es que hace frío. ¿Qué puedes hacer con el frío? ¿Qué vas a hacer? Abrígate. Haz lo que depende de ti. Y en este tipo de cosas es lo mismo. Con el tema de subir o no subir de peso, ok, si me molesta que me molesten por ser gordo, ¿qué tengo que hacer? Aliméntate mejor, trata de hacer ejercicio, preocúpate de eso. Si no te molesta, bueno, ok, sigue tu vida. Pero uno tiene que ir encontrando ese momento, ese punto. Son pequeñas sutilezas de la vida, pero que si uno no se preocupa, va a andar siempre preguntando de por qué te pasan. Pero si te preocupas o te ocupas, le puedes buscar una solución y una manera de darle un giro. Te quiero hacer una pregunta porque
No sé si lo va a entender el resto, espero que sí, porque es una entrevista, Dios mío, pero en ese punto soy poco periodista. Dale. Hay un cuadro que te mostraron en el que estaba tu mamá, Sí. tu mamá, Sí. y tu hija, y las juntan y tú te emocionaste mucho con eso, porque no esa opción no era Eso no- real porque eso en no la se vida dio. real, Claro. digamos, en esta tierra. Obviamente en otros lados sí. ¿Qué te pasa con eso? ¿Cuáles son tus emociones con tu madre y con tu hija? Fue bien bonito ese regalo porque además lo hizo Mm. un amigo mío, Sí. compañero de colegio. Un amigo que tengo yo desde los 8 años. Mm. Entonces, es una persona que yo quiero mucho y que Era valoro mucho. impresionantemente igual las dos. Sí, pues, Sí. se parecen ambas. A mi mamá le decían la chomba. Mira, este fin de semana estuve en Los Vilos, porque falleció un primo meses atrás, y fuimos a dejar sus cenizas a la playa de Los Vilos. Se juntó un grupo grande, todos de familia de mi mamá, de la familia que acogió a mi mamá. Sí. Y fui con Alma, y fui con André, y todos los que veían a Alma decían que increíble que se parece a la chomba. Se parece tanto a la Sí. chomba, tiene el pelo de la chomba, tiene los ojos de la chomba. Entonces yo cuando veo a Alma, yo no conocía a mi mamá evidentemente a la edad de Alma, pero he visto fotografías, he visto de ella más joven, y se parecen mucho. Entonces yo me emociono mucho con Alma por eso, porque digo, de alguna manera mi madre está presente ahí, pese a que tiene mucho de André. Y cuando llega ese cuadro y veo ese momento que es imposible, porque mi madre falleció mucho antes que yo conociera siquiera a André, Sí. entonces dije, qué lindo, porque así me hubiera imaginado que estarían hoy. Mi mamá sería muy chocha con Alma y la tendría en brazos, jugarían y todo lo demás, que es como lo que yo veo, por ejemplo, con su otra abuela, que sí está, Daniela. Entonces lo vi, fue como ver en un dibujo, en una pintura, algo que yo soñaba muchas veces y que me hubiese encantado que hubiese ocurrido, que no ocurrió. Pero como no depende de mí, Pero está sí, fuera ahí de sí. mi ámbito, ya lo solté. Ya lo solté porque no dependía de mí que mi mamá siguiera viva o no. Era un cáncer. No podía hacer yo Totalmente, nada. sí. Tú sabes que cuando ver tu vida, el proceso como tú lo cuentas y todo, las cosas que has hecho, más los sufrimientos también sumados con con todo eso que has logrado para ti emocionalmente, tu mujer, Andrés, ¿cierto? Cuando la conociste, que no te pescaba, me dio mucha risa, la historia es genial. No me pescaba. ¿Todavía? Ella, tu mujer es espectacular, no se ríe de nada y se ríe de todo, es una hermosa. Y ver a Alma también, y ver tu felicidad, o sea, yo siento que tú de alguna manera eres envidiable para las personas que esperamos tener ese tipo esa vida, donde para nosotros esa plenitud de el compañero, los hijos, es todo, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, tú sientes que tú has sido como tu vida, lo que tienes hoy, cómo vives hoy, estar en TV, lo que todo tu hija, tu mujer, las cosas que te dan, el Instagram, la gente que te quiere, todo es lo que tú has logrado en base a lo que te dio tu madre, tu familia, todo lo que te enseñaron, todo lo que viene dentro de ti. Sí, sí. Yo creo que y esto no es solo válido para mí, es una cuestión que la ciencia lo ha logrado precisar de alguna manera, que todo lo que somos nosotros es la sumatoria de varias cosas. Hay una carga genética que permite que tú seas como eres. Tú tienes facilidad para los deportes, yo no la tengo. Eso es carga genética. Hay gente que es buena para el fútbol, hay gente que es buena para el básquet, buena para las matemáticas. Yo era bueno para hablar. Habilidades genéticas. Están, además, la sumatoria continúa con los conocimientos, con lo que uno aprende, con lo que te enseñan, con la moral, con la ética que te enseñaron, lo que aprendiste en la universidad, en el colegio, lo que lees en los libros, lo que lees en revistas. Todo el conocimiento, lo que le vas metiendo a la computadora, a la inteligencia artificial que está funcionando aquí. Entonces, tenemos las habilidades más los conocimientos. Y hay algo que lo multiplica, esta sumatoria hay algo que la multiplica y es la actitud. Eso está comprobado. La actitud de una persona multiplica. Yo conozco gente sumamente talentosa que no ha tenido la actitud necesaria de dar el salto siguiente. Gente buena para la televisión, para la conversación, para la entrevista, yo conozco mucho. Gente que es buena para cantar, que tiene unas voces increíbles, conozco millones. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Al final del día es la actitud. Mis padres me enseñaron a tener actitud. Me dieron una base genética, yo luego apliqué el tema de conocimiento a través del colegio, lo que he ido aprendiendo. Yo no paro de leer hasta el día de hoy, me encanta, aprendo todos los días. Veo documentales, leo charlas, veo todo constantemente todo, eso. Sí.
Pero mis papás me enseñaron que la actitud era lo que marcaba la diferencia. Sin decírmelo, me lo enseñaron. Entonces, lo que he logrado construir es de ellos. Yo, claro, uno aporta, evidentemente, uno no puede ser la falsa modestia, ¿no? Pero sin duda la influencia de los papás es muy importante. También yo doy hartas charlas y a veces hubo un tiempo que me pedían por qué no iba a la población donde yo crecí como un ejemplo de superación. Yo le decía, ok, pero ¿cómo puedo ir yo a decirle a ellos, cuyos padres están presos o metidos en la droga, si mi ejemplo fue todo lo contrario? Porque yo vivía ahí, pero yo tuve unos padres súper atinados, que dentro de las carencias que teníamos, se preocuparon de que yo estudiara, de que yo no me mezclara con otras personas, que no tuviera malas juntas. ¿Cómo llegó a decirle, miren, lo más importante aquí es escuchar el consejo de los padres? Si los papás están metidos en la droga, si los papás están en la cárcel, si los abuelos trabajan todo el día porque tienen que mantener todo esto. O sea, el mundo es agobiante. Sí, hay muchos cabros que se las tienen que No. rascar con sus propias uñas. Y es lo que estamos viendo todo el rato, a cada rato, y es como que... Y cada vez más. Tú dices, ¿qué está pasando? Cuando me reí, ¿sabes por qué me reí? Porque me acordé que te había preguntado, viste que yo también vuelo, porque yo voy contigo, yo tengo una pauta, pero nunca pesque esa pauta, voy contigo. Y te estoy preguntando, te pregunté Felipe Abello. ¿Y por qué te pregunto Felipe Abello? Porque Felipe, a mí me hizo un clic en mi vida, él. Ya. No es, o sea, como Felipe. O sea, como hay gente que entra en tu vida y hace algo y ni tiene idea y se va de tu vida, nunca Claro, supo. Felipe déjalo. Abello no tiene idea de esto. Pero me acuerdo, era tan indolente y yo estaba en una etapa de mi vida en la que yo había salido de mi carrera, estaba haciendo Morandé, me sacaron de Morandé que llevaba, no sé, 6 meses y supuestamente esto era maravilloso y yo no estaba ni ahí, me llaman de TVN a conducir con Felipe. Y estaba este personaje, Felipe Abello, que salía en vivo a las 10 de la noche en Ciudad Gótica y hacía un Tulio, Brian Tulio era que hacía. Sí. Y el tonto se bajaba los pantalones, hacía cada cosa que Willy que estábamos, Willy el Huevo y Mauricio Correa. Ellos eran... Willy Muñoz. Sí, ese era el equipo. Y yo, 6 periodistas, y me vestían y todo. Yo decía, pero yo me reía de toda esta situación, pero yo de verdad nunca me colapsó ni nada, pero me reía. Entonces Felipe me daba mucha risa. Y cada vez que aparecía yo sabía que le iba a cagar, ¿cachai? Entonces, finalmente nos terminaron cortando el programa. No pudo salir más en vivo, que era un programa que era Prime, en vivo, y se cortó. Al segundo capítulo se cortó, esto no sabe más. Se bajó los pantalones, creo que dijo, porque hacía este Brian Tulio que mostraba, no sé, se bajaba los pantalones. Y era muy gracioso, a mí me daba mucha risa, yo lo encontraba genial. Es más, a mí me gustaba, yo esperaba que él apareciera, porque era lo que me daba risa del programa. Iba Camilo Sesto, Chayanne, estuvimos con todo ahí, pero era tan fome todo lo otro, a mí me daba mucha risa él. Entonces... siempre sentí que él era una persona que le iba a ir bien en algún momento de su vida. Y tú viviste con él y contabas unas historias de que llegaba ahí a la casa. Por favor, quiero que mínimamente conté un espacio de eso, que por qué Felipe llegó a vivir a tu casa y lo que viviste en esa época. Te la cuento resumida. Yo pololeaba, vivía con una polola, que era del canal, trabajábamos juntos y vivíamos juntos. Y nos terminamos, peleamos. Entonces yo decido salir del departamento. No sé si yo decido o ella me echó, no me acuerdo, pero yo tenía que salir del departamento. Sí, obvio. Estaba buscando dónde arrendar. Y Alex Hernández, director de Mecano, me dice, oye, Felipe anda buscando departamento, de pronto pueden arrendar juntos. Le digo, buena idea, podemos optar algo más grande, a lo mejor cerca del canal. Y le digo, oye Felipe, sí, perfecto, empezamos a buscar y apareció este departamento. Por eso nos fuimos a vivir juntos, porque a los dos nos convenía arrendar entre dos un departamento grande. Y arrendamos un departamento grande. Claro, y ahí empezamos a vivir. Yo lo conocía, a mí me caía muy bien Felipe. Yo también tengo mucho sentido del humor, por lo tanto, enganchaba mucho con lo que él hacía en ese momento en el canal. Bueno, y fue súper bien, súper bien. Después llegaron los Dina Gómez, empezó a llenar la casa con la banda, porque ellos venían del sur. La casa parecía un albergue, un refugio, estaban estos gallos tirados en el living todo el día. Pero tú llegabas y de repente él estaba haciendo como entrevistas, ¿o no? Entonces, él coleccionaba entrevistas según su propia... Entonces agarraba una cámara, la ponía en el living y se sentaba ahí con alguna chiquilla. Siempre eran chiquillas. Y en esa época yo llegaba, yo no era tan conocido, estaba dando el informe del tiempo, no todo el mundo veía el informe del tiempo. Entonces, muchas veces Felipe estaba ahí y yo entraba al departamento, lo veía y le decía, mira, Carla.
aquí llegó el Rolando, el psicólogo mexicano que vive conmigo. Hola Rolando, órale Felipe, ¿cómo estás? Yo le seguía la de abajo, obvio. ¡Obvio! Oye, mira aquí esta niña quiere ser, no sé, modelo, ¿qué crees tú? Y yo le preguntaba cosas, como tenía que hablar como mexicano Obvio, en ese sí. caso. No, vas bien encaminada, nomás hazle caso a Felipe que ya ves que te va a ir bien con él. Y me iba, después no sé qué. Mi Te mamá me ponía ponía a el prueba, personaje. tiraba, no, este Sí. es boliviano ahora. Y ¿cómo hablas boliviano? Pues, no sé, le decía. Y era muy gracioso, era muy chistoso. Bueno, en el contexto de esa entrevista, una vez él intima con una de ellas. La lleva a Ah, su ya que eres altar. idiota, esta parte no la sabía. Ya, me vestí. Sí. Yo estaba en mi pieza, yo tenía un colchón en el piso, no tenía cama. Sí, tenía un colchón en obvio, el piso, normal. Y estaba leyendo, y acabo así que me gusta. Estaba leyendo, y de pronto aparece Felipe con la niña en cuestión. Calatos, ambos. Desnudos. Imagínate, porque además, imagínense, yo tirado en el piso, que el colchón en el piso. Por lo tanto, la perspectiva que tenía. ¡Ay, no me muero! ¿Viste alguna vez los Jackson 5? ¡Sí! Algo así era lo que yo veía. Ay, Pero no. sin música. No te lo... Dos Jackson 5 ahí, No, invitándome. Invitándote. Ya. Abro comillas. ¿Te unes? Cierra comillas. Y yo dije, no, ya va. Basta. No, gracias, buena onda y todo, pero no. Estoy leyendo y todo lo demás. Qué increíble. Bueno, cosas así pasaban muy a menudo. Sí, sí, En una sí. oportunidad fuimos a una fiesta colado, porque un amigo Felipe llega y dice, oye, tengo una fiesta en la casa de alguien, vamos. Y dije, pero nosotros no nos invitan, vamos igual nomás. Y vamos en un taxi, rumbo a la fiesta, en Ya. Ñuñoa, y el que nos estaba invitando le dice a Felipe, se da vuelta así, porque él iba sentado al lado del chofer. Yo lo veo porque estoy acá, Felipe venía justo detrás de él. Felipe, lo único que te digo, el dueño de casa es súper pinochetista. Por favor, no la cagues. Mal, pues es como decirle al ¿Qué que no creen que te ustedes operaste. que pasó? En medio de la fiesta, yo en un rincón por allá, sacando ramitas, con un vaso de Fanta en la mano, y veo a Felipe que dice, ¡aguante Allende! Y yo Es dije, muy grande, ¿será otro Dios Allende? mío. ¿Será que alguien de los que está ahí es de apellido Allende? Mío. Y empieza a gritar, empieza a cantar canciones de protesta. Y va el amigo, pero así, abriéndose paso entre medio. Y dice, ya, yo lo veo que discuten. Entonces me acerco. Y le digo, Felipe, ¿qué te pasa? Me dice, ¿pero qué? Me están coartando mi libertad de expresión, que no sé qué, me quieren censurar. Entonces el gallo le decía, oye, pero como si te dije, que el dueño de casa es pinochetista, mirando así como para que no... Bueno, a los 15 minutos nos echaron cagando de la fiesta. Obviamente, porque el dueño de casa se enojó, dijo que en este comunista que anda acá. Y Felipe Pero- ni siquiera Felipe era Es que eso es lo que me pasaba a lo mí, hacía que pa' yo, huear. yo siempre, como que yo entendía que era él. No, él lo hacía para huear. Él le gusta tensionar las cosas, ver qué va a pasar. Nos echaron a todos como a las 2 y tanto de la mañana, no teníamos en qué venirnos. Y todos nosotros pegándole patada en el poto a Felipe. Pero weón, si te dijeron que no. Y él insistió. Bueno, para él era muy gracioso. Yo después lo encontré gracioso. Pero en su minuto en el estábamos minuto todos- la pasaba, obvio. Pero a te él le gustaba estresaba. hacer esas cosas, como Y aparte llevar al que límite. tú no eres de tampoco de esa línea, eres más... Yo soy más tranqui, o sea, yo igual me gusta el weón. Sí, pero más soy respeto, tranqui, sí, soy más obvio, tranqui sí, que uno no Felipe. levanta tanto polvo, claro, obvio. Ahora, vi, Esas son las que se pueden contar. sí, sí, yo no sabía de esas, pero la broma que le hiciste a un humorista que... A Rodrigo González. Concha la lora, perdón, qué manera de reírme. Es bueno, salió Porque bueno. el mejor chiste que he visto en televisión, te dijo Martín a ti, y lo muestran. No, de verdad. Que salió redondita, salió buena. Y hay veces que uno hace broma y algo pasa, como que salen media. ¿Y esa no, broma antes la pensaste o se te ocurrió ahí? Es una broma que yo conocía, no sé cómo Ah, alguna ya, vez en otra conocí, situación. pero era adaptada, Sí, no era tal adaptaste, cual. sí. Entonces, yo la había ocupado, de hecho, alguna vez en una presentación. Sí. Y ese día estábamos ahí y Rodrigo le había dicho a la Natalie Niclú, que estaba invitada, que ella había estudiado periodismo, que Rodrigo había ido a hablar de No, sí, la teatro cago. y él estaba como Ay, súper perdón, es que conmovido. no. Entonces yo, como que de pronto apareció estas cosas que... Apareció la broma y dije, ahora, oye Rodrigo, prometí que no lo iba a decir, pido No, es que te perdón. salió. Dándole, hay que siempre dar espacios como de credibilidad. Prometí que no lo iba a contar, perdón, a mi amigo que no lo iba a contar, y empiezo a contar la historia. Entonces, mientras esto pasa, tú notas que esto está agarrando vuelo porque se empieza a generar silencio. Sí. Como todos empiezan a escuchar. Y Rodrigo se emociona.
Y cuando se emociona, yo dije, a lo mejor va a sonar esto feo porque va a decir que te estás burlando de él. Bueno, No, ya, fue estaba, genial. ya estaba lanzado Sí. y la remato. Y como que fracción de segundo y ¡guau! La risa acá. Marc no podía No, parar y de estaba ahí reír. al lado de Marc, claro, y Marc González se reía más encima con un pitito así como Sí, agudo. la tita Aureta lo estaba mirando en el plano, se ve que la está mirando y de pronto No, como genial. que no lo voy a creer. Sí. Bueno, fue buenísimo. Esa broma es muy loco porque gente que me la manda por WhatsApp me dice, Total. ¿viste esto? Le digo, ¿cómo si lo vi? Pues, si yo estaba ahí. Bueno, Gente que se la copia, pero sí, cuando reacciones en el extranjero. Eduardo, a mí me da mucha risa porque, a ver, siempre hablo desde mí, no puedo hablar desde otra persona. Y tú sabes que cuando yo volví de Máncora, que venía toda flaca, recién separada y había vivido una experiencia muy dolorosa en mi vida, la más dolorosa en mi vida, una de las más, y me había separado de mi marido, de Raúl, que somos hoy día así. Entonces el otro día cuando fui al programa nuevamente, en esa época Raúl se quedó en Perú, en Máncora y todo, y yo me vine sola con las dos niñitas, ahora tengo el tercero que es Mateo y que fue con él, obvio. Pero fue genial porque le decía, ¿tú sabes qué, Eduardo? Qué loco. Ah, fue el que te entrevistó cuando llegaste. Me dice, Raúl es mucho mayor que tú. Te decía, ay, que cuando llegaste a Máncora, a ver si iba contando las cosas privadas, porque él es familia muy, Entonces él encontraba todo lo que pasaba en mi vida era fatal. O sea, ¿cómo era posible que mi hermano expusiera algo nuestro, nuestra vida? Y la verdad es que en algún punto siempre yo concilié con él, finalmente, porque le encontraba siempre razón, ¿no? Encontraba que nosotros éramos muy expuestos, esta ordinaria, como que no daba, pero yo tenía que salir a explicar cosas que yo no las había contado, le había contado a mi hermano, pero tenía que explicar. Entonces, trataba de quedar lo mejor posible. Y eras tú, fuiste ahí el invocado. Y Raúl me decía el otro día, me dijo, oye, fuiste con Eduardo Fuentes, el mismo que me es buena persona, él, me dice, sí, es buena persona. Entonces, y le cuento tu historia, le digo, sabes que estoy para adentro. Y porque él me ve estudiar. Perfecto. Él me dice, puta, que es Mateo. Ya por eso de él, lo que diga ahora, todos mis amigos dicen que está bien otra, viste que ahora todos me encuentran increíble, porque hablo con políticos, economistas, hola, Carla, ahora, ¡pah! Entonces, como que para ellos es importante eso, a mí me da mucha risa. Entonces le digo, sí. Yo soy feliz porque él es feliz. Pero él en ese punto me habla de, cuando yo le cuento de ti y le mostré, concordamos en que finalmente las personas tenemos una conexión desde yo siento, no sé si esto es verdad o no, pero siento que a mí me pasa mucho cuando la persona sufre, a mí me cae bien esa persona. Porque no sé si es porque me cae bien de per se, sino que porque hay algo que me conecta con esa persona. ¿Empatizas con el dolor de otra persona? Empatizo y siempre siento que la persona que le pasó algo en su vida está más conectado. Y tiene más que entregar, cuando obviamente vive el proceso y ya está en una quizás maestría, el ermitaño, lo que uno quiera hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que tu vida en general, y desde uno la mira desde fuera, me parece con dolores, pero con mucha alegría últimamente. Siempre, ¿eh? Sí. Siempre ha habido alegría. Sí, mucha alegría. O sea, yo mira, estoy tratando de entender lo que me explicas, o de lo que estás diciendo, esto de empatizar desde el dolor, porque pareciera ser, estoy tratando de elaborar una tesis respecto a lo que estás planteando, pareciera ser que si algo nos convoca todo el dolor, porque el dolor es la única experiencia común junto con la muerte, que todos vivimos, la vida es dolor, que es distinto al sufrimiento, que es la construcción intelectual que hacemos del dolor, cuando uno dice, porque a mí, solo a mí y a nadie más que a mí, eso es sufrimiento, eso es cabeza, ahí duele el alma, no duele el cuerpo, pero siguiendo ese punto, quizás por ese tema de la empatía, hay una cuestión que se llama la neurona espejo, que empatiza con el sufrimiento de los demás. Sí. Quizás por ahí uno empieza a encajar desde esa conversación. Ahora, pero entendiendo que, siguiendo esa lógica, ¿no? Que todos vamos a experimentar eso, sufrimiento, dolor, muerte, uno no puede permitir que la vida sea eso. Entonces, la vida también tiene esos momentos alegres. Podría darte el ejemplo del funeral de mi papá, o sea, triste, ¿no? El funeral del papá. Pero yo me acuerdo del funeral de mi papá, son puras cosas divertidas.
No, el bar, los Edwards, ¿cómo era? Weas Bar. No, genial. Se Weas llamaba Bar. Edwards Bar, pero Edwards Bar, decían pero era Weas no Bar. se podía pronunciar Edwards, decían Weas Bar. Weas Bar, El día, genial. mi papá lo íbamos trasladando desde la capilla a la iglesia. Mi papá no era cristiano, pero mis tías habían organizado esto y yo iba a respetar eso. Y un amigo que va adelante me dice, se me cae. Y yo digo, pero ¿cómo se te cae, man? Concha la Muy lora, pesado. siempre pensaba que es Muy pesado todo esto. Dije, pero bueno, es mi papá. Pero se me va a caer, me decía. José Miguel Furnaro se llama, lo quiero funar. Se me va a caer. Digo, ¿qué puede ser tan cagón? Le digo, bueno, aguanta un poco. ¡Aguanta, mierda! Imagínate, después estábamos ahí sentados y no llegaban los curas a hacer esto. Y pasaba la hora, y yo miraba a mis tías, porque yo venía llegando de México, estaba en México en ese momento. Sí. Y yo miro a las tías, como que y van las tías a hablar y dicen, no, los curas andan en Talca, esto fue en Curicó. Los curas andan en Talca, en un retiro, que no sé qué. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? No, viene un señor, un monaguillo, alguien, ¿ya? Y llega este señor y dice, bueno, después del rato, 45 minutos, bueno, estábamos todos ahí. Y llega este señor y dice, bueno, disculpen por la tardanza, estamos aquí para despedir a... Y se escucha, yo estaba al lado, una persona detrás de un pilar le decía, Hernán. A Hernán, pero le decían Eduardo. Pero que le decían Eduardo, y están aquí sus hijos, tiene un solo hijo. Bueno, su solo hijo, único. Y yo escuchaba esto, pues era de aquí a ahí, yo lo veía a la persona que estaba escondida ahí, y yo me daba risa, y yo cuando hablé y dije, bueno, mi papá probablemente si le hubieran dado a elegir no estaría aquí, pero ya que estamos acá, claro, pues si no era cristiano, ¿no? Pero ya que estamos acá, yo creo que sucedió como él habría querido, con chistes, sí. con cosas graciosas. Lo digo con respeto, pero la vida tiene, si uno le quiere ver el lado amable de la vida, siempre lo va a encontrar. No nos podemos quedar solamente en el sufrir. A eso voy. El sufrimiento tiene una capacidad de aprendizaje, ¿no? Es como cuando dicen fracasaste. No, fracasaste si al pararte no aprendiste la lección. La vida, el sufrimiento, el dolor, todo eso, y esto surge de la reflexión que tú planteabas, no puede quedarse solo ahí, porque si no estás condenado a vivir algo que no es vida. Tiene que haber alegría, tiene que haber esperanza, tiene que haber ilusión, Total. tiene que haber amor, risa. Totalmente. Y por eso te lo digo, porque cuando he visto toda tu vida, porque también he visto el proceso, tenemos más o menos la misma edad, y siento que de algún modo hay personas que son ejemplos, pero de verdad. ¿Está? Como Martín cuando chupaba, entonces todos lo agarran para el deseo porque es bueno para chupar, entonces que yo tuve tal problema, siento que esa humanidad es importante que exista, porque pese a que no somos nada, igualmente para algunas personas sí, entonces uno dice, ay, sí se puede, y es verdad que sí se puede, y es verdad que es importante, entonces así como que me conmoviste a mí, creo que puedes conmover a muchas personas, y es importante que la gente lo sepa, que uno puede llegar a donde uno quiere llegar, pese a todo lo que estamos viviendo y pese a todo. Para terminar, porque te tenía que hablar de TVN, de bla, 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 bla. ¿Estás contento hoy día? Estoy contento. En lo profesional, me refiero, en tu vida lo sé. Sí, con Alma y tu contento, mujer, estoy muy obvio. contento. Es un desafío difícil, pero lindo entrar a un matinal, un horario ultra competitivo, Sí. largo, 5 lo horas. sabes. Pero es lindo, tengo la oportunidad de hacer entrevistas como la que fuiste tú en la noche, con el Buenas noches a todos, que permite generar esta conexión. Me ofrecieron animar el muelle, que para mí era un anhelo, fui jurado en Viña. O sea, siento que tú has tenido un verano hiper recargado, pese a que ya estamos en otoño. Sí, Viña viene, el Festival de Viña, a todos le preguntan eso, como que les gustara animar Viña. Parece que sí es importante, ¿no? Es bonito, es un Sí. gran desafío. Yo creo que es como un político que le digan, ¿te gustaría ser candidato a la presidencia? El que diga que no va a estar mintiendo, obviamente. Es como el desafío. Yo creo que es bueno poner ese desafío, no porque lo quieras hacer necesariamente, Claro, es sino que porque te tiene que mueve, ver como con el... te mueve Sí, a... o sea, hay claro. como un tope ahí, sí. O sea, el futbolista que entrena en la semana y no quiere ser titular, dedícate a otra cosa.
Sí, pero ser presidente ahí me golpea. Es difícil. El político que quiere ser presidente hoy día, difícil. Probablemente no estarían en la política si quisieran otra cosa. Sí, es que es difícil empatizar, pensar ahí. No, sí, pues me yo cuesta. me vuelvo loco. ¡Ah! Yo veo a todos los que han pasado, más allá que uno vote por ellos, y todos salen para el gato. Ay, no, si yo lo encuentro un agote, te juro. Sí. Prefiero que desde lo calladito hacer algo. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, gracias a ustedes también por estar ahí atentos a la conversación. Feliz, muchas gracias. Gracias, lindo.